Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. Imagina una figura sombría, que surge de las brumas de la leyenda, una criatura de la noche, inmortalizada en Drácula de Bram Stoker. Pero, ¿qué pasaría si la ficción estuviera arraigada en una realidad más aterradora? El infame vampiro de Stoker tomó su nombre y aura de terror de una figura histórica mucho más sanguinaria que cualquier mito, Vlad el Empalador, el príncipe valaquiano del siglo XV, conocido por su desafío inquebrantable al Imperio Otomano y su escalofriante pulsión por empalar enemigos. Vlad se ganó el apodo de Drculea, o Hijo del Dragón. Vlad nació en 1431 en la ciudad transilvana de Sigioara. Era hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca dedicada a defender el cristianismo contra los turcos otomanos. El nombre Dracul, en rumano, significa dragón, y Vlad heredó el título de Drcula, que se traduce como Hijo del Dragón. En 1442, Vlad y su hermano menor, Radu, fueron tomados como rehenes por el sultán otomano Murad II para asegurarse la lealtad de su padre. Este periodo en el Imperio Otomano tuvo un profundo impacto en ambos hermanos. Mientras que Radu se adaptó a la cultura otomana e incluso se convirtió al Islam, Vlad albergó un profundo resentimiento hacia sus captores. Durante su cautiverio, los hermanos fueron educados según las costumbres otomanas, recibieron entrenamiento militar y aprendieron turco. Esta experiencia influyó en las futuras tácticas y estrategias de Vlad, aunque también alimentó su odio hacia los otomanos. En 1447, el padre de Vlad fue derrocado y asesinado por nobles valaquianos con el apoyo de Juan Hunyadi, el regente húngaro. El hermano mayor de Vlad, Mircea, también fue capturado, torturado y asesinado, dejando Valaquia bajo el gobierno de Vladislao II, un gobernante respaldado por Hungría. Tras la muerte de su padre, Vlad, que entonces tenía unos 17 años, permaneció bajo la protección del Imperio Otomano. Los otomanos lo veían como un candidato útil para el trono de Valaquia, para contrarrestar la influencia húngara. En el otoño de 1448, Juan Hunyadi lanzó una campaña contra el Imperio Otomano, que culminó con la Segunda Batalla de Kosovo. Vladislao II de Valaquia apoyó a Hunyadi proporcionando tropas para la campaña, dejando a Valaquia vulnerable en su ausencia. Las fuerzas de Hunyadi fueron derrotadas decisivamente por los otomanos, bajo el mando del sultán Murad II, y el propio Hunyadi escapó por poco de ser capturado. Con Vladislao ausente y Valaquia sin una fuerte presencia militar, los otomanos aprovecharon la oportunidad para instalar a Vlad como su gobernante preferido. Respaldado por un contingente militar otomano, Vlad marchó sobre Valaquia y tomó el control del trono en octubre de 1448. El primer reinado de Vlad duró solo unos meses. Tras el fracaso de la campaña de Hunyadi, Vladislao II regresó a Valaquia con apoyo húngaro, reunió rápidamente a sus fuerzas y marchó de regreso para reclamar su trono. Vlad, incapaz de resistir el contraataque de Vladislao, huyó al Imperio Otomano en busca de seguridad. Tras su expulsión, Vlad pasó los años siguientes en el exilio, lidiando con la volátil política de la región. Continuó construyendo relaciones y alianzas y, finalmente, se alineó con Hungría. En su posterior intento por hacerse con el poder, Valaquia permaneció bajo el gobierno de Vladislav hasta 1456, pero la región siguió siendo un campo de batalla para la influencia húngara y otomana. La conquista otomana de Constantinopla en 1453 cambió el equilibrio de poder en la región. Hunyadi intensificó sus esfuerzos para resistir la expansión otomana,
lo que se alineó con las ambiciones de Vlad de reclamar Valaquia como un estado tapón contra los avances otomanos. En 1456, Hunyadi lanzó una campaña para defender Belgrado de las fuerzas otomanas bajo el mando del sultán Mehmed. Durante esta campaña, Vladislav II, el gobernante de Valaquia, se alió con los otomanos, lo que lo alejó aún más de Hunyadi y debilitó su posición. Vlad unió fuerzas con Hunyadi, aprovechando el debilitado liderazgo de Valaquia. Con el respaldo militar húngaro y el apoyo del descontento muchacho valaco, Vlad se preparó para reclamar su trono. Hunyadi murió en agosto de 1456, pero su victoria en Belgrado y su debilitamiento de las fuerzas respaldadas por los otomanos dejaron un vacío de poder. Casi al mismo tiempo, Vlad se enfrentó a Vladislav II en batalla, lo mató y se aseguró el trono de Valaquia. Las circunstancias de la muerte de Vladislav siguen sin estar claras, pero se cree ampliamente que Vlad lo mató personalmente en combate después de tomar el trono en 1456. Vlad trabajó para consolidar su autoridad y establecer el control sobre Valaquia, purgó sin piedad a los nobles valaquianos, muchos de los cuales habían traicionado a su padre y a su hermano. Vlad los invitó a un banquete, donde muchos fueron ejecutados u obligados a realizar trabajos forzados. Este acto estableció su reputación de brutalidad y aseguró la lealtad de la nobleza superviviente. Uno de los aspectos definitorios del segundo reinado de Vlad fue su desafío al Imperio Otomano. Rompió con la tradición al negarse a pagar el tributo anual que los gobernantes valaquianos solían enviar al sultán otomano. La negativa de Vlad a pagar tributo lo alineó con los intereses húngaros y la resistencia más amplia de la Europa cristiana a los otomanos. El sultán Mehmed II envió inicialmente emisarios a Valaquia para exigir el tributo atrasado. Según algunos relatos, Vlad respondió arrestando a los enviados y haciéndolos empalar, enviando un claro mensaje de su rechazo a las demandas otomanas. Este acto no solo aumentó las tensiones, sino que también reveló la crueldad y el desdén de Vlad por la autoridad otomana. Mehmed, enfadado por el desafío de Vlad, comenzó a preparar una acción militar contra Valaquia. Sin embargo, el sultán también tuvo que gestionar otros frentes en su vasto imperio, lo que retrasó su respuesta inmediata. En previsión de una invasión otomana, Vlad lanzó una serie de audaces incursiones a través del río Danubio hacia los territorios controlados por los otomanos en Bulgaria. Estas incursiones tuvieron como objetivo ciudades, pueblos y líneas de suministro otomanas, dejando un rastro de destrucción. Las tácticas de Vlad fueron brutales y psicológicas, quemó aldeas, masacró a sus habitantes y empaló a miles de víctimas, dejando un mensaje escalofriante para los otomanos. En 1462, el sultán Mehmed II lanzó una campaña masiva para castigar a Vlad y restaurar el dominio otomano en Valaquia. Según se dice, el sultán reunió un ejército de entre 60,000 y 100,000 hombres, incluida la caballería de jenízaros y equipo de asedio. El objetivo de Mehmed era destronar a Vlad y reemplazarlo por un gobernante más dócil, probablemente el hermano menor de Vlad, Radu el Hermoso, que era leal a los otomanos. A medida que los otomanos avanzaban hacia Valaquia, Vlad empleó tácticas de guerrilla para hostigar y debilitar a las fuerzas invasoras, quemó cosechas, destruyó aldeas y envenenó pozos para privar a los otomanos de recursos. También lanzó constantes ataques de hostigamiento, utilizando su conocimiento del terreno para tender emboscadas a las fuerzas otomanas. Uno de los incidentes más famosos fue el ataque nocturno a Trgovite, en junio de 1462. El ejército otomano había acampado cerca de Trgovite, la capital de Valaquia. Vlad planeó un asalto nocturno sorpresa, con el objetivo de sembrar el caos,
causar bajas y asesinar al sultán Mehmed II para quebrantar la moral de las fuerzas otomanas. Vlad y sus hombres se infiltraron en el campamento otomano, disfrazados de soldados otomanos, utilizando palabras y estandartes turcos para evitar sospechas. Una vez dentro, las tropas de Vlad lanzaron un asalto coordinado a partes clave del campamento, utilizando antorchas, flechas y espadas para maximizar la destrucción. Se produjeron incendios, y el caos provocó que los soldados otomanos se atacaran entre sí, en la confusión, confundiendo a los amigos con enemigos. Sin embargo, debido a una información de inteligencia defectuosa o al gran tamaño del campamento otomano, las fuerzas de Vlad atacaron la sección equivocada del campamento y no alcanzaron la tienda del sultán. A pesar de las grandes pérdidas y el golpe moral, los otomanos se reagruparon y continuaron su avance hacia Trgovite. Las fuerzas de Vlad, aunque tuvieron éxito en retrasar a los otomanos, eran demasiado pequeñas para detener al enorme ejército. Cuando los otomanos se acercaron a Trgovite, se encontraron con uno de los actos de guerra psicológica más infames de Vlad. Según se dice, un bosque de cadáveres empalados, que sumaban alrededor de 20.000 víctimas, se alineaba en la carretera que conducía a la capital. Esta espantosa visión horrorizó al ejército otomano, y según se dice, provocó que Mehmed II se retirara temporalmente, dejando una fuerza más pequeña para continuar la campaña. La dependencia de Vlad del terror y su duro trato a la nobleza valaquiana le granjearon muchos enemigos. A medida que los otomanos avanzaban, algunos nobles valaquianos desertaron al bando otomano, lo que debilitó aún más la posición de Vlad. Con el apoyo otomano, el hermano de Vlad, Radu, fue instalado como el nuevo gobernante de Valaquia. Muchos valaquianos, cansados de la brutalidad de Vlad y de la guerra constante, aceptaron el gobierno de Radu. Derrotado y superado en número, Vlad huyó al norte para buscar refugio con el rey húngaro Matías Corvino. Sin embargo, el rey húngaro tenía sus propias preocupaciones políticas y acabó encarcelando a Vlad, posiblemente para apaciguar a los otomanos. Vlad pasó aproximadamente 12 años en cautiverio húngaro, tiempo durante el cual creció su reputación como defensor del cristianismo y su notoriedad como gobernante despiadado. A mediados de la década de 1470, los otomanos amenazaban cada vez más a Hungría y las regiones circundantes, lo que convirtió a Vlad en un valioso candidato para reclamar Valaquia como estado tapón. Con las fuerzas húngaras y moldavas, lanzó una campaña militar para retomar Valaquia. Durante una batalla a finales de 1476 o principios de 1477, fue asesinado. Según se dice, su cuerpo fue decapitado y su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II en Constantinopla como prueba de su muerte. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.